Buenas noches, mis doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a clase. Doctora, buenas noches. ¿Cómo están, doctores? Qué pena con ustedes. Hoy ha sido un día de locos, hasta con Bob y consultor a bordo, pero bueno, ya parece que vamos saliendo del asunto, sino que se complicó un poquito por la llovizna, empezó a llover y se complicó el arreglo del techo, pero bueno, ya vamos poco a poco, mis doctores. Les agradezco por su paciencia, por la espera y por la conexión a quienes pudieron conectarse. El día de hoy vamos a comenzar hablando del caso de Gustavo Petro precisamente, porque es un caso que reúne toda la actuación de lo que hemos visto frente a procedimiento administrativo ordinario y sus nexos con derecho constitucional. Vamos a ver cómo lograron detener la ejecutoria del acto administrativo al punto que en este momento se ha presentado el fenómeno de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos. Entonces vamos a ver cómo es que funciona esto y analizar ese caso en concreto. ¿Listo? Comencemos. Ok, acá. Listo. Entonces, el caso de Gustavo Petro, bueno, hay varios, ¿no? De Gustavo Petro. Incluso hoy le cerraron uno en corte. Pero el que vamos a hablar específicamente eh, es un caso de carácter disciplinario, que es la primera sanción disciplinaria que se le impuso a él como alcalde mayor de Bogotá en virtud de un problema de basuras, de supuesto mal manejo de basuras dentro de la ciudad que habría generado una serie de caos específico frente a una emergencia de carácter ambiental en la ciudad por mal manejo de basuras. O bueno, ese fue el fundamento en el cual se abrió como tal el procedimiento administrativo, el proceso administrativo. Ese proceso de carácter administrativo fue adelantado por la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué por la Procuraduría General de la Nación? Porque como estamos frente a un proceso de carácter disciplinario, el poder disciplinario preferente lo ejerce la Procuraduría General de la Nación. Pero más allá de eso es por el rango del funcionario frente al cual se estaba adelantando. Esto es, en ese momento, el alcalde mayor de Bogotá. De manera que por mandato expreso de la ley 734, que era el Código Disciplinario Único que regía en ese momento y que rige hasta junio de este año, debía adelantarse expresamente por la oficina del fiscal nacional procurador general de la Nación. Entonces, el procurador general de la Nación hace toda la investigación, hace todo el proceso disciplinario y finalmente emite un fallo. Ese fallo, la Procuraduría General de la Nación, es de carácter sancionatorio y es un acto administrativo en donde se dispuso primero declarar disciplinariamente responsable a Gustavo Petro en su calidad de alcalde mayor de Bogotá. Se le impuso, la segunda parte era imponer sanción por falta gravísima y en consecuencia ordenar destitución inmediata del cargo inmediata del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos. No recuerdo bien si era por 25 años, eran como entre 15 y 25, así que dejémoslo que por 20 años. ¿Listo? Esa fue la decisión que profirió en su momento la oficina del Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación dejó constancia expresa que contra ese acto administrativo solo procedía recurso de reposición. De reposición.
¿Por qué solo reposición? Porque como quien profirió el acto administrativo era el Procurador General de la Nación, pues sobre él no había nadie más. No había un superior jerárquico que pudiera eh, resolver un recurso de apelación. De manera que se le garantizó la doble instancia, en ese momento a Petro, permitiéndole que interpusiera el recurso de reposición, que era ante el mismo funcionario, pero era un recurso. Entonces, en ese momento, incluso hubo discusión sobre si eso en realidad se podía considerar una doble instancia o no, bajo el entendido que pues era el Procurador General de la Nación. Al parecer había una lucha o una desaveniencia de carácter político entre ellos, y que por esa razón el procurador había sido tan drástico con Gustavo Petro, quien obviamente no iba a reconocer un error en un recurso de reposición. Pero el punto es que el derecho de la doble instancia no se refiere a que dos funcionarios diferentes revisen el acto o la decisión, sino se refiere a que su caso se ha revisado dos veces, así sea por el mismo funcionario. De manera que en este caso se le garantizó ese recurso, ese derecho a la doble instancia en el recurso de reposición. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Qué clase de acto administrativo tenemos aquí? ¿De carácter qué? Particular. Particular y concreto, ¿no es cierto? Ese acto de carácter particular y concreto se notificó, Se se notifica. publicó. ¿Qué hicieron con él? Se notificó. Se notificó. Se notificó. Pero pónganle cuidado lo particular del caso. Ustedes tal vez no lo recuerdan, pero este caso de Procuraduría General de la Nación fue transmitido por redes sociales en audiencia. O sea, la lectura de la decisión del procurador fue replicada a través de la página oficial, fue puesta en vivo a través de la página oficial de la Procuraduría General de la Nación, replicada en medios de comunicación y en redes sociales. ¿Para qué? Entonces, Para acelerar el proceso de comunicación, de notificación del acto. entonces Entonces, se notificó y se publicó. no, se notificó, pero se difundió masivamente. ¿Para qué? Okay. Para que como la notificación es personal, se lograra, o sea, ponle cuidado lo que hizo el procurador, se lograra provocar a Gustavo Petro para notificarse por conducta concluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que si Gustavo Petro era abordado por alguno de los medios de comunicación y reconocía que tenía conocimiento de la decisión de la Procuraduría, que le era casi imposible no saber de la decisión de la Procuraduría, empezaban a correr los términos de notificación, es decir, para interponer el recurso correspondiente, porque él quedaría notificado por conducta concluyente. ¿Ustedes saben a qué se refiere la figura de la notificación por conducta concluyente? Yo tengo No, entendido que es cuando un acto o una decisión proferida por una autoridad, pues se hace, digamos, en cierta forma, o se entiende que es notificada porque la persona no puede demostrar o no tiene cómo demostrar que no la conoció. Entonces, No es por ahí. ok. Lo que implica, mi doctora Badía, es que tú puedes decir que no te han notificado personalmente, pero si tú te refieres al contenido de la decisión, quiere decir que sí la conoces. Y entonces se considera notificación por conducta concluyente. O sea, de tu conducta, de tus manifestaciones respecto a aspectos específicos de la decisión, implica o se concluye que tú la conoces. Porque ¿cómo te vas a pronunciar de algo que no conoces? ¿Ves? Entonces, lo que hizo la Procuraduría General de la Nación, permítame un segundo, cierro la puerta, antes de que se entre uno de los bebés. ¿Ya? Lo que hizo la Procuraduría General de la Nación fue asegurar poderle dar más rápido inicio a los términos, al conteo de términos para el recurso de reposición. Entonces lo que hicieron fue, la dieron a conocer
la manifestaron y hicieron la lectura en vivo a través de, transmitieron la audiencia de lectura de fallo, por decirlo así, de la lectura de decisión, a través de la página de la Procuraduría. A su vez, la estaban retransmitiendo por medios de comunicación, porque Gustavo Petro no estuvo presente en la audiencia, para no poderse notificar personalmente. Entonces, empezaron los medios a preguntarle a Petro una y otra vez, o sea, lo abordaban y le decían, Sí, vale. ¿usted qué va a hacer frente a la decisión de la Procuraduría en donde lo sancionan y lo inhabilitan y lo destituyen y lo no sé qué? Y él decía, es que yo no conozco esa decisión. O sea, él no es ningún tonto, ¿entiendes? No le permitió a la Procuraduría iniciar el conteo de términos para la interposición del recurso por conducta concluyente. Pero se notificó. Él dijo, no hay ningún problema. Si existe la decisión, estoy esperando que me la notifiquen para que mis abogados y yo iniciemos el procedimiento que corresponde. ¿Qué pasa en ese caso específico? Petro se notifica del acto administrativo más o menos a los 3 días, o sea, muy rápido. Se notifica y comienza el conteo de términos para interponer el recurso de reposición y muchos abogados decían, pero pues es que es una bobada interponer el recurso de reposición. ¿Para qué interpone el recurso de reposición este hombre si es que eso es evidente que el procurador no va a dar paso atrás? Eso ya no hay nada que hacer. Pero como una cosa piensan unos y otra cosa están pensando en el macro del litigio, que ahorita vamos a ver qué fue lo que hicieron, ellos, o sea, los abogados de Gustavo Petro, interpusieron el recurso de reposición. Interponen el recurso de reposición a los 3 días más o menos, y la Procuraduría en menos de 2 días sacó decisión. O sea, así de rápido, que eso jamás se había visto tanta celeridad en un proceso. Entonces, en menos de 2 días la Procuraduría saca su recurso de reposición y, como era de esperarse, la Oficina del Procurador General de la Nación no repone el acto administrativo. Por el contrario, confirma la decisión y deja claro que contra este nuevo acto no procede recurso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solo procedía reposición y se resolvió la reposición. Entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia de esta actuación, procede ahora a darse a conocer este nuevo acto administrativo. Acto administrativo de carácter particular y concreto también. Particular. El cual fue comunicado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un acto administrativo de carácter particular contra el cual no procedía recurso. Entonces empezaron a comunicarlo. Lo comunicaron y ahí sí lo difundieron por medios de comunicación y también por la página de la Procuraduría y le enviaron correo certificado a Gustavo Petro diciéndole, mijito, quedó enterado, aquí nos repusimos, me hace el favor y me desocupa el cargo. En ese momento, al día siguiente de la comunicación, el acto administrativo original, los dos, cobraron firmeza. Este de acá, el de reposición, cobró firmeza al día siguiente de la comunicación que se le hizo a Gustavo Petro. Y este, el original, cobró firmeza al día siguiente de la misma comunicación. Es decir, cobraron firmeza y ejecutoria el mismo día, en este caso específico. Perdón, firmeza el mismo día. Es decir, al día siguiente de la comunicación. Y el procurador salió feliz en medios de comunicación a decir, estamos esperando que Gustavo Petro desocupe, se retire de la Alcaldía Mayor de Bogotá porque él fue destituido. Y nosotros vamos a ejecutar el acto dado que ya está en firme. Es decir, la Procuraduría iba a ir personalmente a sacarlo de la alcaldía si se negaba a hacerlo. ¿Listo? Para ese momento, ¿qué hicieron?
empezó un movimiento a nivel nacional, bueno, a nivel distrital, perdón, que se llamó la tutelatón. Una tutelatón. Vean que no es derecho administrativo, es derecho constitucional. Y entonces, en esa tutelatón, varias de las personas que dieron su voto para que Gustavo Petro fuera el alcalde mayor de Bogotá, interpusieron más o menos 200 y pico de tutelas, cada una en nombre propio, por el derecho a elegir y ser elegido. ¿Listo? De esas 200 tutelas, o digamos que fueron 200 tutelas, que fueron interpuestas en su momento como tutela normal, no como tutela transitoria para evitar perjuicio irremediable. De esas 200 tutelas, que además eran el mismo formato, todas iban con medida provisional, que eso ya lo vimos anoche. Es decir, diciéndole al juez de tutela que dentro de las 48 horas siguientes al recibo de la decisión, adoptara una medida provisional consistente en suspender provisionalmente este acto administrativo de acá. Suspender el acto, la ejecutoria del acto, para que Gustavo Petro no saliera de la alcaldía mayor de Bogotá ni se le hiciera efectiva la sanción de inhabilidad hasta tanto se resolviera definitivamente la acción de tutela. De esas 200 tutelas, una sola progresó, una. El resto fueron declaradas todas improcedentes, es decir, problemas frente a requisitos generales o específicos de la tutela. Una progresó. Y esa que progresó, dieron medida cautelar, o sea, medida provisional, y suspendieron el acto administrativo. De manera que, aunque el procurador tenía un acto en firme, un acto administrativo en firme, y en teoría listo para ejecutarlo, no lo pudo ejecutar. ¿Por qué? Porque la medida provisional le detuvo la posibilidad de materializar el acto administrativo, es decir, de darle ejecutoria. Esa medida provisional estuvo vigente 10 días. Esos 10 días Petro siguió sentado en su cargo. No hubo ningún problema frente a eso porque pues la sanción no se le podía hacer efectiva. El juez de primera instancia falló a favor de la persona que interpuso la acción de tutela, es decir, le tuteló el derecho. El procurador seguía sin poder ejecutar el acto administrativo. Y él interpuso impugnación, la Procuraduría General de la Nación impugnó ese fallo de primera instancia. Se demoraron 20 días hábiles y a los 20 días hábiles salió la decisión de segunda instancia y tumbó la tutela inicial. Es decir, el superior jerárquico revocó la decisión de esa tutela de proteger y la declaró improcedente. Entonces, el procurador salió feliz por medios de comunicación a decir, se acabó la posibilidad de Gustavo Petro, ahora sí se va y desocupa la alcaldía. Se le hace efectiva y vamos a ejecutar el acto administrativo. Y efectivamente Gustavo Petro salió del cargo. ¿Saben por cuánto tiempo? Por un día. No fue más. Porque al día siguiente, que era lo que nadie sabía en el país, o sea, al día siguiente en que le hicieron efectiva la ejecutoria del acto administrativo, que fue como consecuencia de la caída de la decisión del juez de primera instancia en la tutela. Ejecutoria. Sale Petro entonces del cargo, porque ya no tiene ninguna medida de ningún juez constitucional que lo esté protegiendo de ninguna tutela ante la ejecutoria del acto administrativo. Petro es destituido del cargo y se retira del cargo por un día. ¿Por qué por un día? Porque al día siguiente le comunican al Estado colombiano una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es decir, ellos lo que estaban haciendo, los abogados, era agotando el procedimiento nacional, por eso interpusieron el recurso de reposición. ¿Para qué? Porque es necesario que antes de acudir a un organismo de carácter internacional se haya agotado el procedimiento interno, se hayan agotado los recursos, se hayan agotado las instancias y demás antes de proceder con una medida cautelar ante la Comisión Interamericana. Y la comisión dijo, listo, ustedes interpusieron el recurso de reposición que era el único que les procedía y rapidísimo se los negaron. Declararon la ejecutoria del acto administrativo. El juez de tutela los protegió. Impugnaron el fallo y el fallo se cayó. En consecuencia, ya no hay nada más que hacer y se agotó el procedimiento interno colombiano. Lo único que le quedaría a Gustavo Petro es atacar el acto administrativo ante el Consejo de Estado, es decir, en la vía contenciosa administrativa. Pero como el Consejo de Estado se demoraría más o menos 5 años en proferir decisión, esta Corte, esta Comisión Interamericana considera que su derecho se puede ver mermado y en consecuencia ordena la medida cautelar y le dice al Estado colombiano que no puede ejecutoriar el acto. Temporalmente queda otra vez suspendido el acto administrativo a pesar de estar en firme. Y Gustavo Petro se fue por un día y al día siguiente regresó a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esa medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo vigente durante todo el resto del periodo que le quedaba al alcalde Petro. Pudo terminar su periodo y jamás pudo ser destituido. Y el procurador se quedó viendo un chispero con un acto administrativo en firme que jamás pudo ejecutar. Después de eso, la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue apoyada porque de todas maneras los abogados de Gustavo Petro iniciaron ante el Consejo de Estado un medio de control, que en este caso fue nulidad, a pesar de que podía ser nulidad con restablecimiento del derecho, fue solo nulidad, y ese medio de control de nulidad pidieron medida cautelar también. Y esa medida cautelar también fue decretada por el Consejo de Estado hace más o menos un año, y la medida cautelar en este momento, Petro está protegido por 2 medidas cautelares, una del Consejo de Estado y otra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por esa razón Gustavo Petro no tiene una inhabilidad como tal para posesionarse en ningún cargo público. Puede ser presidenciable en cualquier momento, ya lo fue una vez, ahorita al parecer va a volverlo a hacer, pero como sí, tiene una sanción disciplinaria, pero la sanción no se le ha podido ejecutar hasta tanto no se decidan estos 2 mecanismos. Y así fue como agotaron los recursos, acudieron al contencioso administrativo, acudieron al constitucional en acción de tutela y acudieron al constitucional internacional frente a protección de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en consecuencia, a pesar de que Gustavo Petro hace mucho tiempo no es el alcalde mayor de Bogotá, terminó todo su periodo y no tiene ninguna inhabilidad en este momento que le pueda imposibilitar presentarse a un cargo público o llegar a ser el presidente. El problema es si en algún momento fallan una de estas dos, o fallan las dos y las dos las fallan en contra de Gustavo Petro. En ese caso se caerían las protecciones y le harían efectivo el acto administrativo, sobre todo frente a la inhabilidad, porque ya destituirlo no lo pueden destituir porque ya terminó el periodo correspondiente. ¿Entendieron, mis doctores? En este caso, ¿cómo es que materializaron todo lo que hemos visto? Mi doctor Corredor, señor. No, doctora, decir entonces, y la inhabilidad estaba, o se pretendía por 20 años, ¿no? ¿Era eso? Sí, o sea, se supone que eso prácticamente es la muerte política. Sí, claro. Pero no lo han podido hacer. Y mira, ¿hace cuánto está en firme? Y han detenido la ejecutoria del acto administrativo. Esto para que ustedes vean que la firmeza y la ejecutoria son distintas y que a pesar de que está en firme, no lo han podido ejecutar porque detuvieron la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Mi doctor Santana, señor.
Sí, doctora. ¿Y cuándo, y hasta cuándo tienen, o cuánto es el término para que o bien la Corte Internacional o el Consejo de Estado fallen? ¿Cuánto es el término para que, o cuándo caduca, cuándo prescribe? El Consejo de Estado, una vez inicia la acción de nulidad, tiene que proferir decisión o no tiene tiempo específico para proferir la decisión. Lo que tiene tiempo específico es para términos dentro del proceso, pero para proferir la decisión como tal, no. Y además porque recordemos que en el Consejo de Estado parece que ellos tienen códigos y constituciones propias, desde ya los términos no se cumplen. Si no se cumplen para una acción de tutela, mucho menos para un medio de control. Entonces, lo más seguro es que se puede estar demorando entre 5 y 7 años la primera instancia. Y si esa instancia, si esa decisión es contraria a los intereses de Gustavo Petro, muy posiblemente la van a apelar y va a ir a una segunda instancia, que se puede demorar más o menos otros 5. O sea, Petro puede vivir su vida, entre comillas, tranquilo, porque ese proceso que es el más largo, que es el del Consejo de Estado, va a estar bastante demorado. El que es un poquito más rápido, entre comillas, es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que pasa es que la medida cautelar en derecho internacional, no sé si ustedes ya vieron derecho internacional público, no privado. En derecho internacional público, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permite que la medida cautelar se haga a pesar de que nunca se presente la demanda. Y al parecer eso fue lo que ocurre aquí. Solo solicitaron la medida cautelar y nunca la demanda. Entonces la medida cautelar queda en el tiempo y se revisa más o menos cada año si es necesario mantenerla o no. Y en este caso, pues como Petro tiene la posibilidad y él ha denunciado una persecución de carácter político en el país que cada vez se hace más notoria, pues la medida cautelar se sigue prorrogando en la Comisión Interamericana. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Ok, doctor Santana. ¿Alguna pregunta frente a este caso específico? Pues sobre este caso no, pero sí como para generalizar un poco, doctora, quería preguntar, ¿bajo qué parámetros, bajo qué jurisprudencia, bajo qué jurisdicción la Corte Interamericana actúa de una manera, pues, lógicamente a nivel global, porque no es solamente el caso de Colombia, sino otros países también tienen los mismos otros casos, pero igual ellos se dedican a tratar o a solucionarlos. Entonces, ¿bajo qué parámetros actúan ellos? Mi doctor Corredor, no sé, yo puedo estar equivocada. Pensé que ustedes habían visto Derecho Internacional Privado. ¿Ya lo vieron? ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? No, ¿O no, no? señora, hemos visto Pero no público. vieron esto. Hemos visto derecho internacional público, privado va en séptimo. Esto, perdón, Derecho Internacional Público, sí, 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 justamente. señora, ¿Ya sí lo hablaron vimos. sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pero ¿O muy de por cómo encima. funcionan las cortes? Fue muy por encima que se habló. Ok, listo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí les estoy compartiendo justamente la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las comisiones internacionales o las cortes internacionales, en este caso la comisión es la previa para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es como por decirlo, el tribunal, el que está antes, y la cabeza a cabeza es la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la función casi que de investigador y a su vez de fiscal dentro de los trámites que se realicen por protección de derechos humanos. Cualquier corte internacional, ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y demás, están sujetas a una suscripción específica de los países aceptando la jurisdicción de esas entidades en su país. De manera que si el país no suscribe el acuerdo en donde se acepta el dominio o la jurisdicción o la posibilidad de actuación de una de estas cortes internacionales, pues las cortes no van a poder intervenir. En el caso concreto de Colombia, nosotros suscribimos no solamente sino este tratado para que la CIDH, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su comisión, pudieran ejercer jurisdicción en Colombia, sino que adicionalmente también suscribimos la de la Corte Penal Internacional.
entre otras cortes, porque hay muchas cortes internacionales, pero cada una de ellas tiene o se rige bajo un principio internacional de derecho que se llama el Pacta Sunt Servanda. No sé si ustedes lo vieron. Bueno, ese sí me suena. ¿No es cierto? ¿No Sí, suena? sí, señora, el Pacta Sunt Sí, Servanda, sí claro. lo vimos. El Pacta Sunt Servanda. El Pacta Sunt Servanda implica que cada pueblo, cada nación es libre de autodeterminarse y establecer los mecanismos para las protecciones de los derechos o para la sanción de las conductas. Y que solamente en caso de que esos organismos, o sea, esos procedimientos internos del país no sirvan, no sean efectivos para la protección de los derechos o la sanción de las conductas cuando se trata de la Corte Penal Internacional, solo en esos casos podrá ingresar la Corte Internacional a sancionar las conductas, ya sea la Corte Penal Internacional para sancionar delitos de lesa humanidad o en este caso la Corte Internacional de Derechos Humanos con su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se busca proteger precisamente los derechos humanos. Ahora, dentro de esta página, ustedes van a encontrar todo así, pero pues súper mascadito, de qué es lo que puede hacer la comisión y qué no puede hacer la comisión. Entonces, por ejemplo, aquí les dicen exactamente cómo se presenta una petición ante la Comisión Interamericana porque usted no presenta la demanda. La que la presenta es la comisión. Me explico. Si yo tengo una vulneración de derechos humanos, yo le pido a la comisión, le digo, ayúdeme, mire mi caso y si usted considera necesario, investíguelo. Si después de investigarlo, usted considera que yo tengo la razón y que hay una vulneración a mis derechos humanos que no han sido atendidos en mi país, le ruego que presente usted la demanda. Entonces la comisión investiga, reúne las pruebas y cuando ya tiene todo, toma una determinación y es o va a formular formalmente la demanda ante la corte o no la formula. Eso se llama petición, pero existen las llamadas medidas cautelares. Las medidas cautelares son independientes de la petición. Pueden estar vinculadas a una petición, pero pueden ser aparte. Y la medida cautelar es decirle a la corte, más o menos, a la comisión, más o menos lo que le decimos al juez de tutela acá. ¿Por qué es tan importante que se tome una determinación rápido? Y hay que demostrarlo. Y entonces aquí ustedes van a ver los diferentes instructivos de la comisión en donde les explican a ustedes qué es una medida cautelar, cuáles son las medidas cautelares que puede tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les están diciendo incluso, hay un formulario web en donde aparece específicamente cómo llenarlo, para que usted no tenga que ponerse a escribir todo eso. O sea, es decir, no se necesita mucho conocimiento en derecho, sino que de hecho a cualquier ciudadano, desde que tenga acceso a un computador o incluso puede enviarlo por escrito directamente a la comisión que queda con sede en Washington, D.C. La puede enviar allá y ellos se van a ocupar de hacer el resto. Entonces aquí ustedes van a encontrar cómo se hace el manual como tal de cómo se hacen esas peticiones ante la Comisión Interamericana. Entonces, ¿a qué venimos? Volvamos al caso Petro. En el caso Petro, al parecer, no se pidió un caso, es decir, no se solicitó una petición formal ante la comisión diciéndole, lleve mi caso ante la Corte Interamericana. No, sino que lo que le pidieron fue una medida cautelar. Y entonces se expidió la medida cautelar, pero no hay demanda contra el Estado colombiano, solamente hay una alerta de protección y detuvieron el ordenamiento interno colombiano en cuanto a Gustavo Petro y esta sanción específica para que no se le pueda hacer efectiva hasta tanto no se solucione el ordenamiento interno colombiano, que sería el Consejo de Estado, el que está en trámite, y defina finalmente si le van a permitir o no continuar ejerciendo su carrera política o si le van a hacer efectiva la sanción que fue impuesta por el Procurador General de la Nación en ese momento, que era el doctor Alejandro Ordóñez. ¿Listo? Entonces, esta página sería bueno que ustedes la consulten, pues como por aquello del chisme de carácter académico, ¿no? Entonces, se las voy a dejar acá en el chat de Zoom
de todas maneras, ahorita más tardecito, ¿cómo se llama esto? Les envío el link para que la puedan estudiar. Es muy bueno, además, porque uno suele pensar que llegar ante una corte internacional es muy complejo para un abogado, es decir, que usted necesita quién sabe qué recorrido de esta vida y la otra, pues, para que usted pueda acudir. Y no es así. O sea, en el caso concreto de la Comisión Interamericana son supremamente académicos, didácticos, muy, muy amables para ayudar a las personas que se encuentran desprotegidas, que muchos de ellos son población indígena, son poblaciones analfabetas, muchos otros son personas que están en condiciones realmente terribles y pues exigirles demasiado para la presentación o para lograr acercarse a la comisión desdibujaría la naturaleza propia de la comisión. Entonces, ellos son supremamente queridos. Mire, usted llama, lo atienden en el idioma que usted necesite, lo orientan. Es más, la página es una maravilla en el sentido en que es muy completa, le notifican a usted todo por estado, usted no tiene que viajar a Washington, las audiencias son completamente virtuales, pueden ser observadas a nivel internacional. De hecho, nosotros vimos hace muy poco el caso de Ginette Bedoya, que curiosamente también está allá, en donde hay una demanda contra el Estado colombiano y justamente la comisión adoptó las medidas cautelares y presentó formalmente la demanda contra el Estado colombiano en el caso de Ginette Bedoya ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, es algo que estamos viviendo y les muestra a ustedes los casos relevantes, o sea, muchos de los casos que se han fallado. Y le dice, mire, en este caso hay un precedente, no sé qué decir más, como para que usted se pueda orientar mucho más fácil. Entonces, pues, me parece importante que lo conozcan, no porque yo se los vaya a preguntar en el parcial, ni porque nada de esas cosas, sino porque son parte de lo que ustedes deben conocer del contacto, de cómo el origen del derecho administrativo se vincula con el derecho constitucional y con el derecho constitucional internacional público. Entonces, ahí viene todo el camino para poder eventualmente tumbar la ejecutoria de un acto administrativo y detener o tumbar su presunción de legalidad, que es precisamente lo que hemos venido hablando a lo largo de la materia hasta el punto que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Ahora sí está un poquito más claro, mi doctor Santana y mi doctor May. Es completamente claro y admirado, doctora, porque es muy fácil para una persona que no sea letrada, es muy, muy explicativo. Muy No, y de pedagógico. verdad, o sea, le explican, perdón lo que voy a decir, le explican a uno como si fuese tarado. Literalmente esos manuales son una maravilla, una maravilla. O sea, son muy didácticos, el formulario viene así, mira, y te explican cada parte cómo debes llenarla, qué debes escribir en el formulario, que antes era así, tenías que presentar el escrito total y con todas las cosas. Ahora te explican en cada parte que tienes que llenar y creo que no son más de 8 hojas en el formulario y ya tienes trabajando a la comisión. Y la comisión te escribe, te llama y te dice, oye, mira, necesitamos esta prueba. Ellos lo llaman mesas de trabajo y esas mesas de trabajo se hacen contigo y contigo directamente que eres el afectado y eventualmente con tus abogados si los tienes. Si no los tienes, ellos te van a ayudar y te van a apoyar durante todo el procedimiento, precisamente porque sería absurdo que una persona que tiene vulneración de derechos humanos, que está por allá en quién sabe qué situación, no pueda acceder fácilmente a la comisión, sino que tiene que pagar abogado, viajar a Washington, no sé qué, imagínate, le sale carísimo. Obviamente, en esto hay gente de toda, gente pudiente, como entre comillas Gustavo Petro, y gente que no es pudiente, que han logrado protección de la comisión y las sanciones al Estado colombiano son bastante fuertes. Aquí hay antecedentes muy grandes de medidas cautelares, medidas provisionales adoptadas por la comisión, haciéndole fuertes llamados al Estado colombiano frente a situaciones como, por ejemplo, violación de derechos fundamentales de líderes sociales, violación de derechos fundamentales colectivos concernientes a daños grandísimos al medio ambiente, protección incluso ordenada desde la comisión para que les asignen esquemas de protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Llamados de atención muy, muy fuertes al Estado colombiano diciéndoles que ya le hemos dicho y usted sigue y la gente está desesperada
agotan el procedimiento interno, a veces no lo alcanzan ni a agotar y tenemos que venir a protegerlos acá porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, en ese marco es donde se mueve la comisión. Incluso la comisión tiene Twitter, tiene redes sociales y muchas personas acuden por ese medio a la comisión, les dice, ayúdeme, estoy en tal parte, en tal país, socórrame, y entonces la comisión les contesta y les dice, denos un punto de contacto, ¿cómo lo podemos contactar? Y de inmediato empieza el procedimiento. Ellos son muy eficaces, de verdad. O sea, ustedes los vieron en el caso de Ginette Bedoya, mira la manera como se mueven. Es que son muy rápidos, no es como aquí que es la lentitud en pasta, ¿no? Obviamente allá también tienen grandes procesos y tienen abogados muy duros trabajando para ellos, es decir, delegados especiales de cada país para la realización de estos procedimientos, pero en su mayoría las medidas cautelares pueden demorarse un año, que en este país en una medida cautelar puede demorarse menos, pero es menos proteccionista que lo que puede llegar a ser la comisión. Doctor Corredor. Doctora, en un caso cerrado, ¿ya no puede actuar la comisión? O, a ver, me remito a algo que tengo y que estaba mirando. Tengo una sentencia de un caso de violación, pero mirando en sí todo el proceso, las pruebas que llegaron de medicina legal, en fin, bueno, para no hacer tan extenso, faltaron muchas cosas para realmente llegar a concretar que el señor era culpable. Entonces, él fue juzgado en el 2019. Lógicamente, desde que uno toma todo el proceso, todo el proceso y los 2 CDs de las audiencias que los escuché y los tengo, mira uno que faltó lógicamente mucha defensa, total, o sea, no sé si no estaba bien representado. Entonces, ya ahí la corte no puede hacer nada, ya está juzgado el caso, el tipo fue condenado a 8 años y bueno, no está pagando porque no está ausente, breve ausente. Entonces, ya un abogado toma ese caso, ya no puede hacer nada, o si No, él ve que realmente se falló en derecho, se puede llegar a tratar de ahí sí actuar como un buen abogado defensor y tratar de esclarecer la verdad. es que el alcance del derecho humano es gigantesco. Entonces, Sí. precisamente la vulneración, espérate que me está saliendo conexión inestable, ya. Precisamente la vulneración de los derechos humanos incluye la posibilidad de la defensa, del derecho de defensa y contradicción. De manera que, como les digo, para que entre una corte internacional es porque o el procedimiento se agotó, todo el procedimiento interno se agotó y el derecho fundamental sigue vulnerado según la persona. Porque pues hay mucha gente que acude a la comisión y no tiene razón porque la comisión le dice, no, aquí no hay ninguna vulneración, estamos bien, no sé qué, el derecho está efectivamente sancionado, entonces usted está bien condenado, lo que sea, ¿sí? Pero hay muchos casos en donde ocurre justamente esto. Pasamos por primera, por segunda instancia, acudimos a casación, ya agotamos todo en el país y no podemos hacer nada y esta persona es inocente. Entonces, ¿qué pasa? Pues va ante la comisión y la comisión revisa el caso específico. ¿No Bien, importa el tiempo? no importa el tiempo, no importa el tiempo. Ok. Es que mira, incluso acá, ¿dónde está? Acá, en este manualito, en el manualito que aparece ahí publicado, que es el manual de cómo presentar una petición, dice que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les dice qué es lo que pueden hacer. O sea, la comisión está vinculada directamente con la Organización de Estados Americanos, la OEA, y dice cuáles son los países en donde puede actuar. Esa es la otra. Usted tiene que revisar si su país está o no ahí. Por lo que les decía, si no suscribió la competencia, el acuerdo internacional de competencia de la CIDH en este caso, o de la Corte Penal Internacional, pues no podrá actuar el país correspondiente. O sea, no podrá actuar la Corte por más que vea que haya vulneraciones, no puede meterse por el principio del pacta sunt servanda. ¿Me Ok, entiendes? Es por sí. esa razón específica. ¿Qué es lo que hacen ellos? Aquí te van a explicar exactamente qué puedes hacer y qué no puede hacer la comisión, hasta dónde llegan tus derechos. Entonces, mira lo que dice. Podemos suspender actos violatorios de derechos humanos, investigar y sancionar a las personas que resulten responsables, reparar los daños ocasionados, introducir cambios al ordenamiento legal. Imagínate el poder.
y o requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. ¿En qué casos la comisión no puede ayudarle? Cuando se pronunció respecto de un Estado que no es miembro de la OEA. ¿Ves? No hay competencia. Cuando se proporcionan por abogados para asistir en procesos judiciales internos o para presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante la comisión. Es decir, no pueden aportarte como tal los abogados, pero sí pueden ayudarte a presentar la petición. No te pueden suministrar ayuda económica o instrumento de trabajo a personas, realizar trámites migratorios o tramitar el otorgamiento de visas o asilos políticos, eso no lo pueden hacer. Pero acá te explican específicamente qué sí pueden hacer. ¿Cómo lo hacen? Mira, los derechos que se protegen, mira todos los convenios que se protegen, porque nosotros solemos pensar solamente, por ejemplo, en la Convención Interamericana o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y son muchos más derechos humanos que hay vinculados en otros protocolos de carácter internacional que hacen referencia al bloque de constitucionalidad. Lo que pasa es que Colombia, curiosamente, a pesar de que es uno de los más sancionados a nivel internacional por vulneraciones gravísimas de los derechos humanos, es uno de los países que más suscribe convenios internacionales de protección de derechos humanos. Gracias a eso lo pueden sancionar. Mientras que nosotros vemos que otros países en donde se vulneran derechos humanos de forma gravísima, no pasa nada. Y uno dice, pero ¿y por qué? Sencillo, porque no han suscrito los convenios internacionales de acción. Y entonces, como no lo suscriben, pues no les pueden aplicar esta normatividad. ¿Listo? ¿Más claro? Ok, doctora. No, doctora, gracias. Me voy a poner otra vez a leer esas 90 páginas de ese... mirar, gracias, doctora. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores queridos, sobre este tema? Y con eso ya ahora sí cerramos el caso de Petro, que nos sirve para ver todo en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento, y comenzamos oficialmente con esa otra vía, que es la vía contenciosa administrativa realizada o ejercitada a través de las demandas correspondientes a los llamados medios de control, que se llaman así ahora, y que antes se llamaban acciones contenciosas administrativas. ¿Listo? Comencemos. Ustedes tenían una tareita. Ay, profe, como usted dijo que no había clase, no leí. No, por eso lo dije esta tarde. ¿Leyeron, mis amores, sobre la tarea que tenían? Sí, señora. Ok, doctora Badía, cuéntanos cuál era la tarea. Tenemos que estudiar el primer medio de control, entiendo yo, que es la nulidad por inconstitucionalidad. ¿Y qué Que está entendiste? en el artículo 135 del Código del CEPAC. Listo. De ahora en adelante, vamos a trabajar unos cuadros gigantescos. Ustedes saben que yo siempre los esquematizo mucho como en mid-mappings, es decir, en mapas mentales o mapas de carácter esquemático para que les sea más fácil poder repasar. Pero los que vamos a empezar el día de hoy, o el cuadro que vamos a empezar el día de hoy, es gigantesco. Lo vamos a empezar a alimentar día tras día. Por esa razón, no lo tengo hecho en una diapositiva porque es tan grande que no cabe en ningún lado. Es decir, en una diapositiva cabría, pero sería un circo de pulgas que ustedes jamás verían. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo todos los días voy a hacer el cuadro con el respectivo medio de control que veamos y lo vamos a construir juntos. ¿Listo? Hoy les voy a enseñar cómo voy a empezar a hacer el control de lectura de los medios de control de ahora en adelante, porque pues ustedes también tienen que participar en clase, no todo puede ser clase magistral, sino que ustedes van a empezar a ayudarme a construir ese cuadro que vamos a realizar a partir del día de hoy. En el chat les dejé la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los que estén interesados puedan ahondar en el tema que estábamos hablando hace un momento. Comencemos entonces, ¿listo? Mi doctor Tomás, ¿puedo ser abusiva contigo? Sí, señora. ¿Tú me puedes, por favor, ayudar el día de hoy con la lectura? Claro que sí. Gracias, doctor. Tú eres muy amable. Espérame que hay dos manitos levantadas temporalmente. Doctor Cristian Cardoso, ¿qué pregunta tienes? Doctora, buenas noches. Qué pena preguntar hasta ahora. Es que estaba como investigando acerca de lo de Gustavo Petro. Tengo entendido que en el 2017 el Consejo de Estado declaró la nulidad de lo que había de la sanción interpuesta por la Procuraduría. ¿Eso ya muere ahí? O sea, como tal. La verdad, Doc, no sabía que ya había fallado.
el Consejo de Estado en 2017. Calcule su Sí, merced. la verdad yo no Logró. sabía, solo que me puse como a googlear un poquito Eso y está muy aparece, son como 96 páginas pues de lo que publicó el Consejo de Estado. Entonces dijo que pues había declarado la nulidad y que tomaba como tal los parámetros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y preciso lo que tú decías ahorita de lo que podían hacer ellos respecto a como tratar o como, no sé, como aconsejar de modificar la legislación de un país, como que eso lo hicieron en este caso. Incluso el Consejo de Estado le dio como un término como de 2 años al Congreso para que legislara acerca de ese tema. Pero Vea, pues, entonces ahora mi pregunta iba enfocada hacia ese aspecto, o sea, ahí ya muere, ya no se puede hacer nada más por parte de la Procuraduría. ahí vamos, Cristian, precisamente. Cris, ¿tú estás conectado desde el computador? Sí, señora. ¿Tienes en este momento abierta la decisión de Petro, la que encontraste? Eh, pues si me das un minuto, te la comparto de una vez. Sí, porfa, para que la compartas acá en pantalla, ya voy a colocar la posibilidad de que ustedes puedan. Eso es genial porque vamos a poder entonces ver que, ver en el caso específico, pues lo que Cristian encontró y vamos a analizar entonces ese punto antes de dar por cerrado el tema. Te esperamos, Cristian, no te preocupes. Listo. Gracias. Ellos dan como un resumen porque como tal el archivo es súper grande. Ya lo están visualizando, ¿cierto? Sí, dale, dale, dale share, perdón, dale compartir pantalla. No sé si lo tienes en inglés o lo tienes en español. En la parte Creo de abajo, que ya lo estoy compartiendo, profe. No sé si me parece que ya no, estoy compartiendo la pantalla. no. Ahora Ahora sí, sí, ahora sí. ahora Ahora sí, sí. ok. Listo. Ok. Vamos a bajar, como yo no tengo el control de la pantalla, si no la tienes en este momento tú, Cristian, te voy a pedir el favor que bajes hasta ahí un momentico y vamos a leer esa parte de ahí. ¿Listo? Dicen, Ok. anula sanción a exalcalde Gustavo Petro. El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción de destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría General de la Nación al exalcalde Gustavo Petro. ¿Esto qué fecha tiene, Cristian? Esto fue del 2017, doctora. Ok, listo. La decisión fue adoptada por la Sala Plena después de acoger las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le hizo al Estado colombiano en el caso del exmandatario de la capital, en el sentido de que la sanción de destitución e inhabilidad impuesta no la puede adoptar un organismo de tipo administrativo. Que eso era parte del problema, no sé si ustedes escucharon, que se llamaba el Pacto de Bogotá o el Convenio de Bogotá, en donde se decía que no podía ser o que no guardaba lógica que un mandatario elegido por voto popular fuera destituido por un solo funcionario, porque eso anulaba la posibilidad de que quienes lo habían elegido pudieran revocarle el mandato. Es decir, y tiene lógica. ¿Quién te dio el poder? Pues el pueblo. ¿Quién te lo puede quitar? El pueblo. ¿Quién te puede sancionar? El pueblo. Entonces, en este caso específico, esa era la pelea permanente de Petro, que decía, es que yo no acepto que el procurador me sancione porque yo soy un funcionario elegido por voto popular, de manera que si estoy haciendo algo mal, son las personas que me eligieron, pueden revocarme el mandato, que es lo que han venido haciendo con los diferentes alcaldes posteriores a Petro, y es iniciar actividades tendientes a buscar la revocatoria de los mandatos por parte de los administrados, que seríamos entonces las personas que vivimos en este caso específico en Profe, Bogotá. ¿estás ahí? Estoy acá, ¿me escuchan? ¿No? ¿Me están oyendo? ¿Doctores, me escuchan? ¿Doctores?